Pídele al Señor, Señor, quiero estar sensible. Quiero que mi corazón esté vulnerable a tu palabra, Señor. Que no esté duro, que mis oídos no estén endurecidos, sino que pueda estar sensible para escuchar lo que tú tienes que decirme en esta mañana. Pídaselo hoy al Señor. Ponte delante de Dios. Responde al Señor cualquier carga, situación que tengas, que pueda distraerte de poder prestar todo tu oído y tu corazón a la palabra de Dios en esta mañana. Señor, ayúdanos en esta mañana a poder escuchar tu voz, poder estar sensible a lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en medio nuestro en esta mañana. Señor, que yo pueda recibir lo que tienes para mí. No lo que tienes para mi hermano a la derecha o a la izquierda, sino lo que tienes para mí en esta mañana. Y ayúdame, Señor, a mí a poder transmitir esta palabra en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que tu nombre se glorifique de una manera especial en medio nuestro. Que sea un tiempo de salvación para los que no te conocen y de renovación para aquellos que te conocemos, Padre. Toma la palabra, Espíritu Santo, y deposítala poderosamente en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La Biblia nos muestra de una manera interesante, allá en el libro de Génesis, que cuando Dios creó todo lo que existe, creó los cielos, creó la tierra, creó las grandes lumbreras, las estrellas, creó los distintos tipos de plantas, los distintos tipos de animales. Dios dedicó especial atención a la creación del ser humano. Es decir, creó todo lo demás, pero cuando iba a crear al ser humano, al hombre, hizo un alto porque quería plasmar, quería dedicar especial o tiempo especial o algo especial en la creación del ser humano. Y dice allá en Génesis que Dios dijo: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el versículo 27 de Génesis 1: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando habla ese texto de que Dios creó el hombre a su imagen y su semejanza, no estaba diciendo que Dios creó al hombre, ¿verdad?, físicamente igual a él, que tiene cabeza, cuerpo, brazos, piernas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Lo que quiere decir ese texto es que cuando Dios creó al ser humano, lo creó un ser espiritual. Lo creó con la capacidad de relacionarse con él, de poder tener comunión con él. Y interesantemente, cuando Dios dio esa capacidad especial al ser humano, que no se lo dio a ninguna otra de las obras que él habría creado, la intención de Dios no era limitarse a que el hombre tuviera comunión con él, sino mucho más. Dice allá en Isaías capítulo 43, versículo 7, que el Señor, el propósito de Dios con la creación del hombre, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, que la intención de Dios cuando creó al ser humano era crear un ser capaz de tener relación con él, pero a la misma vez que pudiera vivir una vida de glorificación de Dios. Es decir, que el ser humano, Dios lo creó, lo diseñó para relacionarse con él, pero para que a lo largo de la vida también viviera una vida que glorificara su nombre. Entonces, en esos dos pasajes solamente quizás encontramos una de las grandes respuestas que ha tenido el ser humano a través de la historia. ¿De dónde vengo, verdad? ¿Por qué estoy aquí, verdad? ¿Qué será de mi futuro? Ese tipo de preguntas que hay en el ser humano, la Escritura no las muestra de una manera contundente, porque el ser humano tiene que entender, y los que estamos aquí tenemos que entender, que fuimos creados por Dios a su imagen. Fuimos creados con la capacidad de poder relacionarnos con Dios, y la intención
amplia de Dios era que el ser humano no solo tuviese allí con Edén una comunión íntima con Él, sino que los años que viviera fuera una vida que glorificara a Dios. Sin embargo, usted y yo sabemos que a través de la historia, ¿verdad?, por causa del pecado de Adán en adelante, esa vida de intimidad, esa vida de comunión con Dios se fragmentó, se rompió por causa del pecado. Interesantemente, a través de la historia hemos visto, y vamos a ver en esta mañana, que el ser humano, aunque fue creado para tener esa relación con Dios, por causa del pecado ha desarrollado sustitutos de la relación con Dios. Ha creado distintos tipos de cosas que la intención de ellas es sustituir un encuentro con Dios. Así que a través de la historia vamos a ver, y de la Escritura, y es la intención del Espíritu Santo, que usted pueda en esta mañana identificar en su vida, número uno, entender que usted fue creado para tener comunión con Dios. Segundo, entender que la intención de Dios es que usted viva una vida que glorifique a Dios. Y tercero, que puede identificar qué cosas a lo largo de su vida usted ha colocado como sustitutos de una relación con Dios. Y el tema que he titulado el tema para esta mañana, sustitutos de una relación con Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de Reyes, capítulo 12, los versículos 25 al 29. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 29, y vamos a darle lectura a esa porción de la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 12, los versículos 25 al 29. Dice así la palabra del Señor: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, versículo 26, en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Para poder entender el contexto de este pasaje, déjeme darle un poquito del trasfondo histórico de lo que estaba aconteciendo. El pueblo de Israel tuvo como primer rey a el rey Saúl. Bajo el rey Saúl, Dios utilizó los primeros años del reinado de Saúl para consolidar al pueblo. Recuerdan que los primeros años de Saúl era un hombre que temía a Dios, y Dios lo utilizó para unificar al pueblo, para consolidarlo, hacerlo una nación fuerte y poderosa. Aunque después de varios años en el reinado, Saúl obviamente se desvía del propósito de Dios, tergiversa el plan, ¿verdad?, y la vida cristiana y religiosa de aquel tiempo, y Dios desecha a Saúl y sufre las consecuencias del pueblo de ese apartarse de la voluntad de Dios. Pero en los primeros años del reinado de Saúl, Dios lo utiliza para consolidar el reino, unificarlo, y que el pueblo pudiera sentirse, ¿verdad?, como una nación fuerte, una nación poderosa, una nación unida. Luego de la muerte del rey Saúl, Dios entonces levanta a su sucesor, el rey David. Y durante los años que David fue rey, además de ser un gran adorador de Dios y todo lo demás, Dios utilizó a David para expandir el territorio de Israel. Dios utilizó a David como un hombre de guerra para hacer grandes conquistas, destrozar y derribar otros pueblos, naciones en contra de Dios. David era un hombre guerrero. Y Dios utilizó el reinado de David para que el pueblo de Israel estuviera conquistando tierras y ampliando su territorio. Y se habla de David, ¿verdad?, que aunque era un adorador, era un hombre que tenía sus manos llenas de sangre, porque era un hombre de guerra, ¿verdad? A tal punto que David, dice la Escritura, tenía en su corazón construirle casa a Dios, templo al Señor, y Dios le dijo que no,
le dijo, tú no puedes construirme templo porque tus manos están llenas de sangre, ¿verdad? Porque había sido un hombre de guerra, pero a través del reinado de él se fue expandiendo el territorio, ampliado el territorio de conquista del pueblo de Israel. Luego de la muerte de David, entonces entra al reinado Salomón. Y Salomón, dice la Escritura, que era un hombre de mucha sabiduría, y algo de lo que caracterizó el reinado de Salomón no fue tan solo su sabiduría, sino que Salomón empezó a levantar muchas construcciones, muchas renovaciones, muchos edificios, ¿verdad?, en la ciudad. Entre ellas, quizás la que más nosotros conocemos, fue Salomón quien tuvo la responsabilidad de edificar el templo, el lugar de adoración al Señor, ¿verdad? Y dicen los historiadores, ¿verdad?, y que el templo de Salomón, y la Biblia nos da un poco, pero la historia nos da detalles adicionales, que era un lugar precioso, ¿verdad? Fue hecho según el diseño y el corazón de Dios, y el templo de Salomón era el lugar, ¿verdad?, que se creó para que el pueblo pudiera adorar a Dios y tener comunión con Dios. Ahora, Salomón, bajo su reinado, para poder lograr todas estas construcciones y toda esta transformación social que hizo durante su reinado, lo hizo como hacen los gobernantes en el tiempo de hoy. Los gobernantes tienen sueños, quieren hacer trenes, quieren hacer carreteras, quieren hacer algo, ¿y quién lo paga? El pueblo. Con los impuestos, Salomón hizo lo mismo. Había puesto carga, impuestos sobre el pueblo, pesados. ¿Para qué? Para poder tener los recursos para edificar todas las cosas que edificó, incluyendo el templo, ¿verdad? Y entonces, cuando Salomón muere, el pueblo, que estaba cansado de los impuestos y la carga económica que había puesto Salomón sobre ellos, levanta como rey a Roboam. Y cuando el pueblo levanta a Roboam como rey, le hace una petición. Le dice a Roboam: Salomón nos gravó muchísimo con los impuestos, puso una carga pesada sobre nosotros. Te pedimos, por favor, que como rey alivies la carga económica que Salomón puso sobre nuestros hombros. Y dice la Escritura que Roboam le dijo al pueblo: denme 3 días para pensarlo y luego vienen y les voy a dar mi decisión. Dice la Escritura que Roboam llama a los ancianos del pueblo, se reúne con los ancianos de Israel y les dice: bajo el reinado de Salomón se impusieron impuestos y cargas económicas sobre el pueblo, y el pueblo me está pidiendo que yo sea un rey distinto, que yo alivie la carga económica que ellos tienen. ¿Qué ustedes piensan? Y dice la Escritura que en los pasajes anteriores que los ancianos le dijeron que lo mejor que él podía hacer era que bajara los impuestos sobre el pueblo, que fuera un rey que se ponía al servicio de la gente, y que si él era un rey que servía al pueblo, el pueblo en gratitud se iba a desbordar en servicio al rey. Roboam escuchó a los ancianos, pero dice la Escritura que también, luego de haber escuchado el consejo de los ancianos, llamó a los jóvenes que se habían criado con él y le hace la misma pregunta a los jóvenes. Le dice: el pueblo me está pidiendo que yo no sea como fue Salomón, que no ponga impuestos sobre ellos, que alivie la carga económica sobre ellos, y los ancianos me han aconsejado que sea un rey que me pongo al servicio del pueblo y que el pueblo en gratitud me va a servir desprendidamente. ¿Qué ustedes piensan? Y dice la Escritura que los jóvenes le dijeron a Roboam: no hagas eso. Lo que el pueblo necesita es que tú pongas más impuestos sobre ellos, que tú los cargues más a ellos, que pongas doble yugo sobre ellos, que ellos sepan quién es el rey. Cualquier coincidencia con la realidad que estamos viviendo es mera coincidencia. Y dice la Escritura que Roboam escuchó, menospreció el consejo de los ancianos
y escuchó el consejo de los jóvenes. A los 3 días, cuando el pueblo y los líderes del pueblo vienen, Roboam les dice la decisión que había tomado y que iba a tener una mano más dura sobre ese pueblo, que iba a cargarlos con más impuestos y que iba, ¿verdad?, a poner doble yugo sobre los hombros de ellos. Esa decisión de Roboam provocó entonces que el pueblo de Israel se dividiera. Hubo una ruptura en el pueblo de Israel y 10 de las tribus de Israel se separan y nombran como rey a Jeroboam. Y Roboam se queda entonces con 2 tribus como rey, solamente con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y se nombra lo que quizás usted ha leído otras veces, se divide, entonces se habla en la Biblia de ahí en adelante, desde este texto en adelante, con relación al reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Cuando usted escuche eso, lea eso, el reino del norte, el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá, de lo que está hablando, de esa división que se provocó, ¿verdad?, la decisión del rey Roboam. Y el pasaje que acabamos de leer se está dando dentro de ese contexto. El pueblo se había dividido, las 10 tribus se habían ido con Jeroboam, lo habían nombrado rey. Roboam se quedó solamente con 2 tribus bajo su supervisión, ¿verdad?, como gobernante, que fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué pasa? Jerusalén se encontraba en el reino del sur. El templo de Salomón, el templo de adoración, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Así que todo buen judío, si quería ir a adorar, si quería ir a encontrarse con Dios, ¿a dónde tenía que ir? A Jerusalén. Pero en Jerusalén quien gobernaba no era Jeroboam, era Roboam. Entonces Jeroboam, preocupado por esa situación, decide crear su propio sistema religioso. Decide crear un sinnúmero de elementos que su intención fueron sustituir el que el pueblo no se encontrara con Dios. El lugar donde estaba Dios bajo el Antiguo Testamento era donde Jerusalén. Es decir, ir al templo en Jerusalén era encontrarse con Dios. Si el pueblo, así Dios lo había establecido, si el pueblo quería encontrarse con Dios, tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y entonces en ese panorama surge una preocupación en el corazón de Jeroboam. Y miren lo que dice los versículos 26 y 27 y en el primer libro de Reyes, donde leímos. Dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es decir, ¿qué pensó Jeroboam? Este pueblo, yo gobierno las 10 tribus, pero para adorar tienen que ir a Jerusalén. Por lo menos, según establecía la ley, tenían que ir 3 veces al año a 3 de las fiestas principales a Jerusalén. Así que Jeroboam dijo, bueno, si este pueblo empieza a ir 3 veces al año a Jerusalén, allá van a estar bajo el liderato y la exposición de Roboam. Si se acostumbran a ir allá, va a llegar el momento que van a ver a Roboam como su rey, porque allí es que está el lugar de adoración, y lo que van a hacer es van a terminar matándome y volviéndose a Roboam. Y entonces Jeroboam decide crear lo que yo le llamo unos sustitutos de una relación con Dios. Empieza a crear ciertas cosas y vamos a ver lo que son cada una de ellas en el contexto bíblico y lo que entiendo yo que significan para este tiempo, porque lo mismo se da el día de hoy. Aunque el ser humano ha sido creado para tener comunión con Dios, Dios lo creó a imagen y semejanza suya. El propósito de Dios es que el ser humano viva una vida que glorifique a Dios. La realidad es que la gente se ha encontrado históricamente con muchos sustitutos que impiden que realmente la gente se pueda encontrar ¿con quién? Con Dios. Y vemos entonces en la Escritura que lo primero que Jeroboam hace para sustituir
el que el pueblo no tenga una relación con Dios, lo encontramos en el versículo 28. Y dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Lo primero que hace Jeroboam es que construye 2 becerros de oro. Ahora, interesantemente, la intención de Jeroboam no era que la gente adorara a otros dioses. No era que adoraran a los becerros como una imagen de el dios de los amorreos, o el de los filisteos, o el de los jebuseos. No. La intención de Jeroboam era que la gente tuviera una imagen visible de Dios, del verdadero Dios. Usted lo ve porque el texto dice que cuando él crea estos 2 becerros de oro, ¿qué le dice al pueblo? Aquí, Israel, te estoy presentando al Dios que te sacó ¿de dónde? De la tierra de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de la tierra de Egipto? Jehová. Así que la intención de Jeroboam originalmente no era que adoraran a otros dioses. Él sabía que Jehová era el verdadero Dios. Pero entonces, aunque no violó el primer mandamiento, violó el segundo, porque hizo imagen y semejanza de algo que estaba en la tierra, y que Dios dijo, no harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, no las honrarás, no te postrarás y no las adorarás. Pero el pueblo se le hizo más fácil que poder ver a Dios en una imagen. Entonces Jeroboam muy astutamente presenta al pueblo y les dice, aquí está Dios, en una imagen que ellos podían ver. Y como usted y yo sabemos, el ser humano se le hace más fácil creer lo que ve que creer lo que no ve. Ahora, no solamente hizo eso, dice la Escritura que las colocó, esas 2 estatuas, esos 2 becerros de oro, en unos lugares estratégicamente. Dice que colocó uno donde, en Betel, y la otra imagen la colocó donde, en Dan. Betel era la ciudad más cerca a Jerusalén, la parte sur del reino del norte. Quedaba cerca de la frontera. Es decir, la gente que vivía en la mitad del reino del norte hacia abajo tenía que cruzar la frontera e ir hasta Jerusalén. Así que Jeroboam dijo, ya no tienen que ir hasta Jerusalén a adorar, porque yo les he colocado a Dios en la ciudad de Betel. Betel significa casa de Dios, casa de pan. Yo les he colocado a Dios en ese lugar para que ustedes ahora puedan ir más cerca y adorarle. La segunda la ubica en el extremo norte del reino, la ciudad más al norte, Dan. Porque, bueno, porque la gente que vivía en Dan y en las ciudades cercanas a ese lugar tenían que cruzar todo el territorio del norte, cruzar la frontera para llegar a Jerusalén. Para esa gente había que caminar largo y tendido para poder ir a adorar a Dios. Al colocar esa imagen en la ciudad de Dan, entonces los que vivían en ese lugar ya no tenían que ir lejos a adorar a Dios. Ahora podían ir a un lugar cercano y ahí ofrendar y ofrecer adoración a Dios. Así que entonces vemos que interesantemente Jeroboam, para ir robando, para ir quitando la atención del pueblo de ir a Jerusalén y encontrarse con Dios, que era donde Dios había dicho que él estaba presente en el templo de Salomón, Jeroboam empieza a crear un sustituto para que la gente no se encuentre con Dios. Como un pueblo como Israel, que había sido instruido en la ley de Dios, que había sido instruido en los mandamientos de Dios, que había visto las maravillas de Dios, que habían estado y disfrutado de la gloria del templo de Salomón y se habían encontrado con Dios, terminó creyendo esto simplemente por comodidad. Fíjate que dice el texto que Jeroboam, que les dijo, mira, ya no tienen que caminar tanto para ir a adorar a Dios. Ya
ya basta tanto tiempo yendo hasta Jerusalén, si ahora yo les he expuesto los dioses a Dios aquí al ladito de ustedes. ¿Para qué? Para que adoren a Dios, para que se encuentren con Dios. Y por comodidad nos deja ver el texto bíblico que el pueblo, ¿qué terminó haciendo? Adorando a los becerros de oro que Jeroboam había creado en sustitución de Dios. Ahora, estos becerros de oro en nuestro tiempo, a mi entender, representan a la religión. La religión se ha instituido a través de los siglos como un sustituto de un encuentro y una relación con Dios. Empezando por la iglesia tradicional, de donde la mayoría de nosotros venimos, pero también incluyendo a todas las iglesias cristianas, que para ellos primero es ser miembro de la iglesia o de la religión que encontrarse con Dios. La iglesia tradicional, por ejemplo, dentro de su catecismo establece que todo aquel que no es católico, que no es de la iglesia tradicional, no es miembro del reino de Dios, no es parte del reino de Dios, porque establece que la religión, ¿verdad?, es el medio, es el lugar, es al hacerse parte de esa religión que usted realmente experimenta a Dios. Pero dentro del campo evangélico encontramos lo mismo. Muchísimas iglesias donde el énfasis está no en Jesucristo, no en tener una relación personal con Dios, no en encontrarse con Cristo Jesús, sino que tener la religión. Hacerme bautista, metodista, pentecostal, evangélico unido, cualquiera sea la denominación que queramos llamar. Para mucha gente es más importante ser miembro de esa iglesia, tener una religión, que tener una relación personal con Jesucristo. Fíjese que la intención de Jeroboam no fue originalmente levantar una secta. Fue simplemente tratar de facilitarle a la gente las cosas, pero en el proceso alejó a la gente de Dios. Y la religión es el peor obstáculo que se ha levantado históricamente para que la gente tenga un encuentro con Dios. Tanto la iglesia tradicional como las iglesias evangélicas enfatizan más ser parte de su grupo, ser parte de esa religión, que encontrarse con Cristo Jesús. Cuando la Biblia nos enseña claramente que el plan de Dios fue cuando te creó, que tuvieras comunión con Él, que tú pudieras relacionar con Él y que vivieras una vida en que tú pudieras glorificar su nombre a lo largo de la misma. Pero al igual que pasó con Israel bajo el reinado de Jeroboam, también a través de la historia la religión se ha vuelto un intermediario, un sustituto para la mayoría de los seres humanos. Y usted le pregunta a la mayoría de los seres humanos y todo el mundo tiene una religión, pero no tienen una relación personal con Jesucristo. La gente quiere una experiencia religiosa, pero no quiere una experiencia con Dios. La gente quiere venir a la iglesia y disfrutar de la iglesia y de los beneficios de la iglesia, pero no quiere tener una experiencia con Dios. La gente quiere disfrutar de los cánticos, la celebración y todo lo que se da en la vida de una religión, pero no quiere tener una experiencia con Dios. Y Dios lo diseñó, Dios lo creó para que el ser humano tuviera relación con Él. Así que la religión a través de la historia se ha convertido en un sustituto para que la gente no se encuentre con Dios. Fíjese que el pueblo de Israel, cuando empezó a ir a adorar a los becerros, empezó a olvidar poco a poco que a Dios. Ya no había necesidad de ir a donde Dios estaba, que era en Jerusalén, que Dios había determinado que era el templo. Se habían alejado. Poco a poco su corazón se fue ¿qué? Conformando con ir y adorar a los becerros. Y la Biblia dice que en el tiempo del fin habrá mucha gente que tuvo una experiencia religiosa, que la pasaron muy bien en su religión, que vieron grandes cosas en medio de la iglesia, pero el Señor declara una palabra bien fuerte contra aquellos que han tenido una experiencia religiosa, pero no han tenido una experiencia con Dios. Y en Mateo capítulo 7, los versículos del 21 al 23, Jesucristo hablando de ese tiempo donde todo el mundo se tendrá que enfrentar delante del Señor, le dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que no todo el que diga que cree en Dios, no todo el que diga que cree en Cristo, no todo el que dice que es hijo de Dios, no todo el que participa de la experiencia religiosa podrá entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que es aquellos que tienen una relación con Dios. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les declarará, nunca, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que habrá gente que en el día del juicio se presentará delante del Señor y dirá, Señor, yo tenía religión, fíjate Señor, yo hice milagros, fíjate Señor, yo hice maravillas, yo tuve una experiencia religiosa tremenda, no había ninguna iglesia como mi iglesia, era un tiempo tremendo, allí se veían cosas maravillosas y el Señor les dirá, ¿sabes qué? No te conozco. Aléjate de mí. Una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque la religión a través de la historia, como pasó con Jeroboam, se ha convertido en un obstáculo para que la gente se encuentre con Dios. Y si usted está aquí en esta mañana, nos está escuchando a través del internet o de la televisión, y usted tiene una religión, pero no tiene una relación personal con Jesucristo, usted está caminando en el lugar equivocado. La religión se ha convertido en un sustituto. Dios te creó no para una religión, Dios te creó para que tengas una relación viva, maravillosa, gloriosa con Cristo Jesús. Dios quiere comunión contigo, no una religión. Pero el pueblo se le hace más cómodo tener una religión, participar de una religión, decir que es religioso. Pero ese fue el comienzo del desvío del pueblo del propósito de Dios. Porque lo que segundo que hace Jeroboam, luego de construir los becerros de oro, es que empieza entonces, dice, ya el pueblo tiene una imagen visible de Dios, pero en su mente y en su corazón todavía están las fiestas, las prácticas, los rituales que practicaban cuando iban al templo de Salomón. Así que lo que segundo que hace Jeroboam es que sustituye el calendario religioso, establece nuevos rituales, establece nuevas fechas de adoración a Dios y de experiencia con Dios y de celebración del culto. Si volvemos al primer libro de Reyes, el capítulo 12, los versículos 31 y 32, lo vemos. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Así que entonces lo segundo que Jeroboam hace es que crea sus propios días para celebrar a Dios, que no eran los mismos días que Dios había establecido. Porque es que si tú quieres robar del corazón de la gente, encontrarse con Dios y que se centren en ellos mismos, tú tienes que borrar todo recuerdo de una experiencia con Dios. Y Jeroboam, sin darse cuenta o dándose cuenta, la Escritura no nos da el detalle, sustituye la adoración a Dios con 2 becerros de oro. Pero segundo, empieza a cambiar los rituales, las prácticas, la celebración del culto, las fiestas que ellos celebraban para adorar a Dios con distintas razones. Había la fiesta de la expiación, que se recordaba y era para pedir perdón por los pecados. Estaba la fiesta de la Pascua, estaba la fiesta de Pentecostés, de los panes sin levadura. Distintos tipos de fiestas y celebraciones que tenía el pueblo de Israel. Y Jeroboam entonces comienza a cambiar toda la ritualidad. Los sacerdotes levitas, que eran los instituidos por Dios para celebrar el culto, no estaban dispuestos a hacer eso.
Por eso dice el texto que ¿qué hizo entonces Jeroboam? Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que era la tribu donde salían los que podían oficiar el sacerdocio. Así que él se tomó la libertad de instruir y ordenar que sacerdotes que no eran conformes al propósito y al plan establecido por Dios. Y comienza entonces toda una práctica religiosa, una ritualidad en medio de esa adoración, los rituales en el templo, las celebraciones, los oficios de los sacerdotes, todo ese tipo de cosas que se establece entonces en las celebraciones del pueblo de Israel, que eran distintas a lo que Dios había establecido. Es decir, que le daba un nuevo enfoque, un nuevo significado. Entonces ya la gente no iba a recordar a Dios según lo que Dios había hecho, según lo que Él había establecido y las fiestas que Él había establecido con un propósito. En este tiempo, ¿qué representan los rituales? Bueno, los rituales son las cosas que la gente practica para Dios, pero no tienen que ver nada con Dios. Las cosas que la gente practica para Dios, pero que nada tienen que ver con Dios. Pero que piensan que cuando yo hago esas cosas, lo que yo hago calma la ira de Dios. Lo que yo hago hace que el favor de Dios sea sobre mí. Y no solamente me hacen pensar esos rituales o esas prácticas que se calma la ira de Dios y que Dios se agrada de eso, sino que calman también mi conciencia. Un ejemplo claro de eso lo tuvimos no hace mucho en la celebración de Semana Santa. La celebración de Semana Santa, uno de los rituales prácticos dentro de la cultura tradicional es que durante los viernes de la Cuaresma no se come carne, pensando que el no comer carne, ¿verdad?, nos ayuda a alcanzar el favor de Dios. Y el Viernes Santo ya no se celebra tanto así, pero históricamente era un día que usted no podía hacer literalmente nada. No se podía hacer nada. Yo recuerdo cuando yo muchachito, ¿verdad? Y uno inquieto y uno activo, los niños, y uno no podía ni ir al patio. Uno agarraba un canto de madera, un pedazo de madera con clavo y dice, no clave, que si tú clavas esa madera bota sangre. Y cosas así. Y nos reímos, pero usted y yo venimos de ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted se acostumbra a los rituales, usted se los cree de todo corazón y los defiende y hasta muere por ellos. ¿Por qué? Porque usted entiende que a través de esos rituales, a través de esas cosas que se hacen, usted alcanza el favor de Dios. Usted calma la ira de Dios. Usted busca el favor de Dios, pero a la misma vez calma su conciencia de todas las cosas malas que usted y yo hemos hecho. Pensamos que engañamos a Dios con ese proceso. Sin embargo, pero lo miramos típicamente hacia la iglesia tradicional, pero en el campo evangélico se da lo mismo. Montones de gente que están dentro de iglesias evangélicas, pero que no han conocido a Cristo Jesús, pero se sienten cómodos en nuestras iglesias, y a lo mejor no es que no comen carne, ni hacen ese tipo de cosas, ni hacen procesiones largas, ni se sacrifican en una cruz allá como hacen en Filipinas, pero hacen otras cosas. Cuando tienen un problema, alguna situación, alguna crisis, pues prenden el velón de las 7 potencias. O a San Lázaro. Los que ya están más inmersos en el campo evangélico o se han criado en la iglesia evangélica y no tienen experiencia católica, ¿qué hacen? Prenden velitas que tienen ciertos aromas que traen cierta vibra positiva sobre la casa. Y usted ve que le dicen y usted lo ve, no, es que yo tengo en la entradita unas piedritas de cuarzo porque eso trae influencia positiva sobre mi casa. Y pintan la casa de ciertos colores que nivelan los balances negativos y positivos de la casa. Y acomodan la cama de cierta manera que las influencias positivas le ayudan. Y prenden el incienso por un lado porque eso trae cierto ambiente espiritual. Es rituales igual que lo que hacen los de la iglesia tradicional, que son sustitutos de un encuentro con Dios. Cuando usted tiene a Cristo en el corazón y Cristo está en medio de la casa se llena de gozo, la casa se llena de paz, la casa, no hay que mover la cama, no hay que poner vela, no hay que prender incienso porque la presencia de Dios está en ese lugar.
Entonces, los rituales se convierten, al igual que la religión, en sustitutos de una relación con Dios. Dios no quiere que usted y yo hagamos rituales. Dios quiere que usted le dé el corazón. Dios quiere que usted se encuentre con Cristo. Fuiste creado para encontrarte con Dios. Dios te creó a su imagen, a su semejanza, y quiere que vivas una vida que le glorifique a Él. Y la Escritura habla claro que Dios le aborrece la ritualidad. Si vamos al libro de Isaías, el capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1:13 dice el Señor: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Duro. A Dios no le impresiona tu ritualidad. A Dios no le impresiona todas las prácticas que tú tienes. Porque ¿sabes qué? Dios no está buscando rituales, Dios está buscando corazón. Isaías 29:13 dice el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjese, mire que lo dice: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Wow. El que se cae preso de los rituales teme a Dios no porque ama a Dios o conoce a Dios, sino porque piensa que si no cumple con los rituales, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Y vemos hoy muchísima gente que tienen una religión, pero viven en el ritualismo. Haga una entrevista a los santeros y babalaos y les dirá: ¿qué religión tú tienes? Y le dice que tiene una religión. Pregúntele a los espiritistas y tienen una Biblia y tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Y Dios entonces, cuando mira la ritualidad y ve que como eso interfiere que Él pueda tener comunión con el ser humano, su alma lo aborrece. Porque dice: este pueblo, esta gente me honra con los labios, pero es que su corazón está lejos de mí. Yo no intereso todo lo que están haciendo. Yo lo que quiero es el corazón. Yo lo que quiero es el corazón. Dame el corazón y yo soy capaz de hacer todo. Entonces la gente no se da cuenta que históricamente se han ido levantando sustitutos que en vez de acercarnos a Dios, lo que han hecho es alejarnos de Dios, como le pasó al pueblo de Israel bajo Jeroboam. En vez de lo que Jeroboam estaba haciendo, acercar al pueblo a Dios, lo que estaba haciendo era alejando al pueblo de Dios. La gente empezó a olvidarse de Dios porque ya no era importante Dios. Lo importante era ahora que la religión y lo que tenemos que hacer como parte de la religión. Pero no queda ahí. Lo tercero que hace Jeroboam, dice allá en primer libro de Reyes, bajo el mandato de Dios en el templo de Salomón existían los sacrificios. Uno de ellos, en la fiesta de la expiación, el propósito era que cuando la gente llevara los corderos, los palominos, ¿verdad?, distintas cosas, ir y colocar sobre el altar
un cordero que tenía unas cualificaciones que no vamos a discutir ahora, pero había unas instrucciones. Ponían las manos sobre ese cordero, confesaban los pecados que habían cometido a lo largo de ese año sobre ese cordero, y el sacerdote entonces mataba al cordero, y el cordero se convertía en el sustituto de esa familia. Es decir, en vez de morir la familia por su pecado, moría el cordero por sus pecados, y entonces el sacerdote despedía en paz a esa familia. Quiere decir que esa gente, cuando salía de ofrecer el sacrificio, salía como en paz, porque sabía que el representante de Dios, y según la instrucción de Dios, por ofrecer ese sacrificio, ahora mi casa, mi pecado había sido ¿qué? Perdonado. Había paz, había gozo. Claro está, ese sacrificio, por no ser permanente, había que hacerlo todos los años, pero la gente salía de ahí en paz. Entonces Jeroboam dice: voy a establecer también un sistema de sacrificios. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente iba al templo de Salomón, allí estaba ¿quién? Dios. Es decir, que cuando la gente ofrecía en el templo de Salomón los sacrificios, salía ¿cómo? Con paz, porque Dios daba ¿qué? El perdón y la paz. Pero cuando se establece lo mismo en el reino del norte, y el pueblo, la familia iba y ofrecía sacrificio ante el becerro de oro y el altar donde estaba el becerro de oro, ¿qué obtenía? Nada. No había perdón, no había paz. ¿Por qué? Porque el becerro no tenía poder para perdonar, no tenía poder para libertar. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces la gente comenzó a tener la práctica del sacrificio como un esfuerzo propio para alcanzar el favor de Dios. Es decir, la salvación, en vez de depender de Dios, como era en el templo de Salomón, y una obra de Dios y un perdón extendido por Dios, ahora la salvación dependía ¿de quién? De mí. Así que se instituyó como tercer sustituto las obras como un medio de alcanzar la salvación, el favor de Dios, ya que entonces la gente iba y no podía salir con la paz que estaba acostumbrado, que salían del templo de Salomón. Cuando hacían las prácticas, cuando hacían el sacrificio, tenían que volver porque salían sin paz. Y a lo mejor pensaban, mientras más sacrifiquemos, a lo mejor podemos obtener el perdón y la paz. De hecho, dice el texto bíblico que hasta el mismo Jeroboam iba al altar y sacrificaba. Pero entonces nos muestra la Escritura que es que si no es por Cristo, si no es a través de Cristo, las obras no tienen ningún poder para traer salvación y perdón al ser humano. Y hoy en día tenemos muchísima gente que quiera alcanzar la salvación no por Cristo, sino por sus obras, por el esfuerzo propio, haciendo distintos tipos de cosas. Sin embargo, el problema está en que por las obras de la ley, por las obras, nadie puede ser justificado delante de Dios. Si vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo, hablando sobre esa gran verdad, nos dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, los mandamientos, es el conocimiento del pecado. Quiere decir que por las obras ningún ser humano puede alcanzar la justicia y el perdón de Dios. Si vamos al libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 16, Pablo también hablándole a la iglesia de Galacia acerca de esa verdad. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre es justificado no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sin embargo, también muchísima gente persiste, insiste, quiere alcanzar el perdón y el favor de Dios a través de sus obras.
Y si recuerda, allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, el mismo apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación no tiene que ver con las obras, es un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. Sin embargo, tenemos muchísima gente que quiere salvarse por sus obras. Quiere salvarse haciendo distintas cosas. Y rechazan el evangelio, rechazan a Jesucristo porque dicen, no, es que yo puedo salvarme. Si yo hago esto, yo hago estas prácticas, yo hago todas estas cosas, yo voy a poder alcanzar el favor de Dios. Pero no nos damos cuenta que todo lo que usted y yo hagamos, por más buena intención que tengamos al hacerlo, está manchado por el pecado. Y allá en Isaías capítulo 64, versículo 6, el profeta inspirado por Dios dice que Dios dijo, vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por tus obras no puedes alcanzar el perdón de Dios. Por tus obras no puedes alcanzar el favor de Dios. Por tus obras no puedes alcanzar la misericordia de Dios. Tiene que ser a través de Cristo Jesús. Pero aún hay gente que escuchando esta realidad persisten en trabajar por las obras. Y el libro de Apocalipsis nos dice, allá en el capítulo 20, que todos compareceremos delante de ese tribunal. Y que allí estarán también los que trataron de salvarse por las obras. Y mire lo que Dios le dice. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante ¿quién? Ante Dios. Todo el mundo va a tener que enfrentarse a Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es decir, que va a haber allí varios libros, los libros de las obras y el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir, amados, que si usted espera presentarse delante de Dios para ser salvo por sus obras, usted, cuando los libros sean abiertos y usted sea juzgado por sus obras, Dios va a mirar el otro libro, que es el libro de la vida, y dice que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, usted no podrá entrar a la presencia de Dios. La única manera de usted poder entrar a la presencia de Dios es que usted, a través de una relación personal con Dios, mediante Cristo Jesús, su nombre sea escrito en el libro de la vida, y que cuando el libro de la vida se abra y Dios llame su nombre, usted pueda decir: presente, aquí estoy, yo le entregué mi corazón a Cristo Jesús, y el Señor dirá: entra, bienvenido a casa. Pero aún así, amados, al igual que en el tiempo de Jeroboam, como hemos visto, como Jeroboam con sus sustitutos desvió al pueblo de encontrarse con Dios, la experiencia y la historia nos muestra que el ser humano de hoy vive igual. Vive con sustitutos. A veces es la religión, a veces son los rituales, a veces son sus obras, y ninguna de esas tres cosas le lleva a usted a conocer a Dios. Todo lo contrario, son obstáculos para usted poder encontrarse con
el Señor Jesucristo, poder tener una experiencia con Dios. Ahora, ¿por qué el ser humano, cuando uno presenta una evidencia tan contundente como hace la Escritura, por qué el ser humano aún así prefiere los sustitutos? ¿Sabe por qué? Porque no quiere ser confrontado con su pecado. La Biblia dice que la condición natural del ser humano es de separación eterna de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Por causa de su pecado y el mío, estamos separados de la presencia de Dios. Dice Romanos capítulo 6, versículo 20, que la paga del pecado es que muerte, separación eterna de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y a menos que en esta mañana usted no esté dispuesto a renunciar a esas cosas que han sustituido su relación con Dios, usted seguirá viviendo lejos de Dios. En esta mañana el Espíritu Santo le ha traído aquí para que usted pueda entender que el plan, el corazón, la intención de Dios es tener una relación personal con Jesucristo. Es que usted entienda que usted fue creado para estar en comunión con Dios, que el propósito de Dios es que usted viva una vida que glorifique su nombre. El propósito de Dios no es que usted busque otras alternativas que lo que hacen es separarlo de Dios, sino que usted hoy derribe, renuncie a todas aquellas cosas que se han vuelto un obstáculo y que usted pueda abrir el corazón y entregarle la vida a Cristo Jesús, y usted pueda hoy comenzar a experimentar en su vida una verdadera relación con Dios. ¿Qué tiene que hacer? Simple. Dice la palabra, más que dice la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que hoy entregarle el corazón a Cristo Jesús.